Hola, buenas noches. Estamos nuevamente los martes. Es una oportunidad más que tenemos para abrir la Biblia y conectarnos una vez con el Señor a través de su palabra y de una manera inalámbrica online estar contigo a donde tú estás. Gracias por hacer el tiempo y estar interesado en conocer un poco más de la Biblia. Cada martes te he explicado que estamos tomando un tiempo devocional. No tiene que ver mucho con estudiar y profundizar aspectos de la Biblia, sino más bien tratar de dejar líneas de aplicaciones prácticas y de alguna manera formular un pensamiento que nos ayude a entender cómo o de qué manera podemos vivir la vida en Cristo de una forma más práctica cada vez. Y estamos interesados cada vez en conocer la vida del Señor Jesucristo. He venido explicándote que el caminar hacia la excelencia en la persona de Cristo debe de ser nuestro mayor interés. ¿Por qué? Porque obviamente uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo vino a esta tierra fue para reflejar un estilo de vida que basado en una naturaleza pecaminosa o caída puede de alguna manera caminar rectamente según los propósitos y la voluntad de Dios, y Jesucristo es nuestro modelo, básicamente el mejor que tenemos para poder reflejar o para poder de alguna manera visualizar la vida que deseamos tener. Cada martes hemos estado desde inicio de junio, estamos estudiando este tema, caminando hacia la excelencia con Cristo, y es nuestro interés que tú y yo podamos comprender cada vez que este mundo está exigiendo de una u otra manera, no la perfección, aun cuando algunos creen que de alguna forma debes de buscar la perfección, pero realmente creo que la palabra más apropiada para ello es la excelencia. Este concepto que se mira a través del apóstol Pablo en perseguir la manera en cómo él fue captado o capturado por la persona del Señor Jesucristo, y ahora él quiere agarrarse de él para poder aprender este estilo de vida que de alguna manera le ha impactado. Y la excelencia es algo que estamos buscando. Obviamente la excelencia no es la perfección, sin embargo es un constante evaluación y renovación para hacer de uno la mejor versión que uno quiere en relación a la vida espiritual o a esta vida de alguna manera que el Señor nos permite tener. Así que una vez más te doy la bienvenida a la iglesia Osana online en este momento. Estás en Facebook, te doy la bienvenida, o lo vas a mirar en YouTube, te doy la bienvenida también y te damos las gracias por conectarte. Una vez más te recuerdo, soy Javier Chávez, pastor de Iglesia Osana en San Jacinto, California, y estamos estudiando esta serie devocional en los martes en el Evangelio de Marcos, y le hemos titulado Caminando hacia la excelencia con Cristo. Hemos mirado que uno de los elementos filosóficos de la persona del Señor Jesucristo al vivir en esta tierra tenía en su objetivo principal tener la actitud de servir. Eso fue su eslogan: he venido para servir y no para ser servido. He venido a buscar los enfermos y no los sanos. Dicho de otra manera, el Señor Jesucristo está trazando en el Evangelio de Marcos de un inicio la manera en cómo Él se va a comportar en medio de una sociedad pagana, en medio de una sociedad con intereses ensimismados en ellos, y de alguna manera también intereses enfocados en sacar beneficio, partido o de alguna manera aprovecharse los demás. Jesucristo viene y rompe esos esquemas, particularmente con sus discípulos, al presentar que la línea que sus discípulos debían de llevar tenía que ver con la línea de ser siervos, servirse uno a otro, y no solo ser siervos y servirse unos a otros, sino que también esto les daba la ponderación o el lugar de mérito o de reconocimiento entre ellos mismos, y creo que este es un concepto totalmente diferente en el momento en que el Señor Jesucristo le está dando, porque estás viendo a través de la Biblia una cultura que está bajo el imperio romano y que tiene esclavos, y esta palabra siervo que aparece en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, es la misma expresión, esclavo.
No es el concepto que tú tienes o yo tengo en cuanto a una persona que sirve dentro de un lugar, que sirve dentro de una casa o que tiene alguna función de actividad física en relación a un costo monetario. En este sentido, el esclavo era alguien que estaba básicamente cautivo en rebeldía pasiva en relación a lo que de alguna manera era su amo. Y por temor se mantenía en obediencia y a pesar de ello, de alguna manera, se sujetaba voluntariamente a las disposiciones de su amo. El Señor Jesucristo toma este concepto y le da una forma diferente. La manera en cómo lo presenta en este concepto tiene que ver mucho con el hecho donde hay que sujetarnos, y es lo que Él dice: he venido a servir, he bajado mi posición y me he puesto ahora en una condición de esclavo para servir a todos los demás. El apóstol Pablo dijo en el libro de los Hechos, dijo que es mejor dar que recibir, y hablando del Señor Jesucristo. Te dije la vez pasada que este concepto de dar y recibir es un concepto que se ha mal usado y de alguna manera se ha maliciosamente manoseado para tratar de sacar beneficios o intereses particulares de alguna manera de la condición de la vida de las personas que de alguna forma reciben un bien. Y creo que de alguna forma esta es parte de una realidad. El Señor Jesucristo vino para darles ayuda a las personas, pero no de esta ayuda que de alguna manera venía algo a favor a cambio, sino más bien fue un aspecto de interés y principalmente en objetivo a la vida de la persona. Y es algo totalmente diferente hoy en día. Creo que lo conoces muy bien si has caminado a través de los años en este andar en Cristo. Tienes muy claro que este concepto no solo ha sido tergiversado, manipulado y de alguna manera maliciosamente usado para ciertos beneficios particulares. Y creo que este texto que vamos a mirar ahora nos presenta un elemento interesante, porque la excelencia de caminar con el Señor Jesucristo está basado en descubrir aspectos internos en la vida de uno, no tanto los aspectos externos. Yo sé que todos luchamos con retos, con desafíos, con aspectos de crecimiento personal, de desarrollo personal, de alcance de ciertas metas u objetivos, o de alguna manera de adquirir herramientas o capacidades o habilidades para desenvolvernos en este medio. Sin embargo, a veces los obstáculos no están externos, sino que muchas veces están internos, y son los que de alguna forma causan el mayor complicación para los logros que de alguna manera perseguimos. Y el Señor Jesucristo nos va a explicar esto de alguna manera, creo yo, muy interesante. Y quiero que vengas una vez más al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos al capítulo, estamos mirando todavía el capítulo 1. Quiero que vengas al Evangelio de Marcos, al capítulo 1 y el versículo 21. Te he explicado que no estoy predicando, ¿verdad? De alguna manera todo el texto en relación al Evangelio de Marcos. Es más, estoy tratando de hacerle una forma muy devocional, y no estoy usando muchos textos para no ir de alguna manera a tomar tiempo de lo que yo creo que de una forma devocional se requiere hacerlo. Así que estamos nada más tratando de hacer un marco y que tú puedas entender la imagen que de alguna manera presenta el texto. Y quiero que vengas al Evangelio de Marcos, al capítulo 1, versículo 21. Oye lo que dice así. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Y dice: entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de a él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta?
que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y les obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. El Señor Jesucristo está llegando a esta ciudad de Capernaum y la manera en como el apóstol Pedro está relatando a Marcos ese momento en que se llega, está diciendo que cuando llegaron a Capernaum lo que empezaron a hacer fue estar en las sinagogas. Y dentro de ese desarrollo de estar en las sinagogas, una de las cosas que admiraron del Señor Jesucristo fue su enseñanza. Y su enseñanza estaba basado en el respaldo de una autoridad. Te recuerdo que Él es el verbo de la vida. Y te recuerdo que el verbo se hizo carne. Es decir, que de alguna manera el impacto verbal, el impacto del conocimiento dicho por el Señor Jesucristo a los oídos de en ese momento de todos los que estaban en la sinagoga, era como un golpe de almágana al pecho y a la mente que de alguna manera les impactaba y a la vez les traía en comparación con los fariseos o los escribas, es decir, los eruditos en ese momento del conocimiento bíblico. Y ellos están haciendo una comparación. Y déjame plantearte algo aquí. Yo creo que la excelencia se descubre en la medida en que uno conoce el interior. Y una de las cosas que hace salir o mostrar el interior es la verdad. Y creo que ante esta realidad, el Señor Jesucristo como el representante absoluto de una verdad verbal y física, establece en ese momento la forma en cómo todas las cosas pueden salir yo diría al presente o a flote, lo que de alguna manera es la vivencia en ese momento. Y creo que ese es algo muy esencial. Yo te recuerdo que esta verdad es la misma verdad que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 34, está diciendo que la verdad os hará libre. Y esa es la verdad. Y creo que este es uno de los conceptos esenciales. Yo creo que uno de los conceptos esenciales en relación a poder nosotros irnos desamarrando aspectos físicos o mentales o espirituales, tiene que ver en la medida en que la verdad está siendo aplicada o nosotros estamos oyendo esa verdad y esta está siendo su enfoque, desamarrar lo que de alguna manera se ha amarrado internamente. Y déjame plantearte de alguna manera rápido lo que vamos a mirar. Lo que vamos a mirar en este momento es un cuadro en una sinagoga donde el Señor Jesucristo está presente y está comunicando la verdad. No sabemos qué es lo que está enseñando, pero muy probablemente está enseñando alguno de los 10 mandamientos. Muy probablemente está enseñando estas partes relacionales que en el Antiguo Testamento la ley establecía. O muy probablemente detrás del haber enseñado lo que de alguna manera tenía que ver con las directrices para los hombres en ese momento, surge una situación que muy probablemente estaba allí o detenida por ellos o de alguna manera estaba pasiva digamos de esta forma, oscuridad o oculta en ese momento entre la sinagoga. El Señor Jesucristo está hablando con todas las personas y las personas están oyendo lo que está sucediendo, pero llega un momento en que se da la situación donde se presenta la evidencia de algo interno en la vida de una persona. Y creo que es por eso que la verdad siempre hace de alguna manera un enfoque interno en la vida de la persona. Si te recuerdas, Santiago capítulo 1 está estableciendo de que la verdad es como un espejo. Y cuando nos miramos en ella, también podemos descubrir lo que nos afea o lo que de alguna manera está desordenada o desordenado en nuestro interior. Y es lo que tienes aquí. Lo que tienes aquí en este momento es que el Señor Jesucristo, al estar hablando con las personas, inmediatamente surge lo que es una realidad innegable, un elemento de aspecto espiritual. ¿Sabes? Déjame plantearte de esta manera.
Yo creo que mucho de lo que es un obstáculo en la vida de una persona, y no hablando de un concepto religioso, no quiero hacer un religiosismo, es decir, no quiero establecer que eso es una manera, una regla. No, yo creo que una de las cosas que tienes aquí es que en ese momento lo que evidenció lo que existía dentro de la vida de la persona era un poder oculto que lo manipulaba y lo controlaba. Déjame hacerte una separación. El creyente que ha aceptado al Señor Jesucristo nunca va a ser poseído por un demonio. No va a ser poseído por un demonio porque tenemos la presencia del Espíritu Santo. Pero no quiere decir que no podamos ser influenciados por el mal, o por de alguna manera lo que de alguna forma puede ser el efecto del ministerio de la iniquidad que de alguna manera se encuentra presente. Es decir, la manipulación, la astucia y de alguna forma la manera sutil como este mundo está siendo llevado por los entes o por las huestes espirituales de maldad, actuando en la mente y tratando de controlar los pensamientos y controlar las actitudes de las personas. Y eso no quiere decir que porque uno no tenga el Espíritu Santo, no quiere decir que de alguna manera no sea borbandeado o influenciado. Lo que tienes aquí realmente es una posesión, es una manera en cómo en el contexto de este momento la evidencia de la oposición hacia la verdad se presenta de esta forma. Y el Señor Jesucristo tiene que confrontarlo en este momento. Pero déjame plantearte otra forma de hacerlo de una manera aplicativa. Yo creo que esto tiene que ver mucho con el aspecto interno de cada quien. Yo creo que muchas veces la manera en cómo nos vemos obstaculizados, detenidos para crecer y desarrollarnos, muchas veces tiene que ver con aspectos internos en la vida de uno. Muchas veces tiene que ver con aspectos donde hemos sido amarrados por cosas o de alguna manera ideas o pensamientos que de alguna forma nos restringen o nos condicionan a un estilo de vida. Y déjame pensar en esto, ¿verdad? Aunque no es un concepto diabólico, pero de alguna manera puede pensar que es un aspecto negativo, pero a veces uno se negativiza o se vuelve negativo desde el interior hacia las cosas externas. A veces uno tiene una forma negativa de mirar las cosas, es decir, yo no puedo hacerlo, no puedo alcanzarlo, no puedo lograrlo, no soy capaz, no puedo alcanzar esto, quiero pero no puedo. Y a veces no es un aspecto espiritual, pero sí es un aspecto interno, con lo cual de alguna manera internamente se ha crecido y a la vez ha generado una limitante que aun cuando no sea visible físicamente, pero está presencialmente interna, que nos encierra. Y creo que esta es una de las formas que puedes mirar ello. La manera en cómo caminar hacia la excelencia en la persona del Señor Jesucristo tiene que ver con estos aspectos internos en los cuales de alguna forma tú y yo podemos detectarlos. Y te recuerdo que la Biblia se describe a sí misma como una lámpara. Es más, el Salmo 119, el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que de alguna manera esto sirve para nosotros como un elemento direccional, no solo el externo, sino que también en Proverbios está diciendo que lámpara del hombre es el espíritu. Es decir, que de alguna manera dentro de nosotros internamente la palabra ilumina para que nosotros podamos entender qué es lo que de alguna forma son aquellas cosas con las cuales estamos luchando internamente. Probablemente no estás luchando con un espíritu malo. Estoy seguro que si tú eres creyente no estás luchando contra ello. Probablemente no estás luchando contra manifestaciones que de alguna manera no tiene que ver con lo que estoy diciendo, sino más bien quizás estás luchando con aspectos internos que han crecido y han desarrollado de alguna manera lo que te dije la vez pasada, han desarrollado trincheras
¿verdad? Estos elementos, posesiones de que una idea nos domina, nos controla y que de alguna forma nos conduce a aspectos que muchas veces nosotros no quisiéramos hacer. Y creo que esto es lo que de alguna manera tienes aquí. Creo que el caminar hacia la excelencia en la persona del Señor Jesucristo y comienza cuando tú te das cuenta qué es lo que de alguna manera con lo cual estoy luchando. ¿Qué aspectos internos con los cuales estoy luchando? Quizás aspectos mentales con los que estás luchando o aspectos emocionales con los que estás luchando o de alguna manera con aspectos sensoriales que de alguna forma estás luchando constantemente, y parte de ello tiene que ver con esto. Una de las cosas que se me hace interesante en este relato es que la primera manera de evidenciar lo que existe internamente en la persona de este hombre que no sabemos cómo es, tiene que ver con oponerse a lo que Dios quiere. Y creo que esto es algo que tú puedes captar muy bien. Cada vez que puedes mirar que la verdad está conduciéndonos hacia aspectos de vida distintos, hay ciertos aspectos internos que surgen en uno que muchas veces se vuelven barreras de obstáculo a la verdad. Y no solo es el no puedo, quizás muchas veces es el decir, es que no sé cómo hacerlo, o no sé qué van a pensar los demás. Hoy sí estoy girando mi vida en ese sentido y tratando de caminar ahora en dirección opuesta a lo que ha venido haciendo. No sé la reacción de otros. Quizás estás pensando o valorando muchas veces aspectos de opiniones de terceros y que de alguna manera condicionan nuestra valoración de nuestra propia apreciación personal. Y creo que esta es una de las realidades. Creo que cada vez que la verdad se hace presente, tiende a tener una respuesta con la cual de alguna manera tenemos que luchar. Y si vas en sentido opuesto, es decir, si vas en contra de la corriente, en contra de lo que de alguna manera has venido caminando, sin lugar a duda estás enfrentándote con aspectos internos que de alguna manera tú mismo tienes que enfrentarte, no con aspectos externos quizás. Quizás este concepto de servir, el darle valor a las personas en la medida en como tú cada vez estás bajándote y mostrando el interés personal que existe sin nada por debajo que quiera sacar beneficio. Y creo que este es un elemento que de alguna manera constantemente estamos luchando todos, porque hemos aprendido en una sociedad que das porque buscas también algo. Y nadie da porque quiera dar. No, generalmente damos porque buscamos algo. Y creo que esta es una de las realidades, el concepto de la persona del Señor Jesucristo en este momento. Él está ayudando a alguien que ha perdido un aspecto valioso, y es ser dueño de sí mismo, el control de sí mismo. Te recuerdo que una de las características que el Espíritu Santo nos ha devuelto a ti y a mí al venir al Señor Jesucristo es que tenemos la capacidad de voluntad. Ahora somos dueños de nosotros mismos. Nosotros tenemos la capacidad de poder trabajar internamente en nuestra propia vida como antes no lo podíamos hacer. Ahora tú puedes mirar ciertos aspectos en la vida tuya, en tu propia persona, en tu manera de ser, en tus temperamento, en tu carácter, en tus aptitudes, en tus reacciones, y ahora las puedes visualizar y trabajarlas personalmente. Déjame ir a uno de los textos que probablemente has mirado. Está en 2 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo el capítulo 1, y quiero que veas el versículo, voy a leer el versículo 3, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, y oye lo que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, a esta vida presente, y a la piedad, es decir, a la vida espiritual,
nos han sido dadas por su divino poder. Fíjate, Dios nos ha otorgado las capacidades para esta vida presente y para el desarrollo de la vida espiritual. Y oye lo que dice, que nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para gloria y excelencia. Te recuerdo, una vez más, la capacidad que uno tiene para poder desamarrarse, para poder soltarse y para poder sentirse libre de aspectos que de alguna manera antes no se podía, se está basado sobre este elemento de conocimiento. Es lo que el Señor Jesucristo está diciendo en ese momento en la sinagoga. No sabemos qué es lo que está enseñando, pero sí entendemos que lo que Él expresó en ese momento afectó el interior de esta persona, por lo cual la primera respuesta es la oposición. Y observa lo que dice el versículo 4, por medio de las cuales, es decir, por este elemento de las promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, y observa, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo añadid. Dicho de otra manera, el apóstol Pedro está diciendo, Dios nos ha dado las capacidades físicas para vivir esta tierra y enfrentar estas realidades, pero también nos ha empoderado espiritualmente para hacerle frente a esta realidad, a la realidad espiritual y en la realidad física. Vivimos en esta doble realidad. Que se traslapan una a otra. Lo que tienes en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos es esta realidad. Estás en la realidad física, el Señor Jesucristo está en una sinagoga, pero tienes también un contexto espiritual que no está omitido ahí. Al contrario, está evidenciado. Está evidenciado porque se muestra en ese momento. Y una de las características de esta realidad espiritual es que tiene que ver con influencia, en este caso con control, con gobierno, que es totalmente diferente en el caso de alguna manera para el creyente, a no ser que tú otorgues el control. Hay cosas que no te van a dominar, a no ser que tú otorgues el control para ello. Los vicios, los hábitos malos, estos conceptos dañinos de pensamientos que de alguna manera enredan nuestra mente y la sujetan de alguna forma, pero se da porque le has dado tú o le he dado yo la autoridad para que esto pueda suceder. El apóstol Pedro está diciendo en este caso, ya que tenemos estos elementos para vivir una vida espiritual y una vida física en desarrollo del conocimiento que tenemos, hay que crecer. Y esta es la parte de agregar valor. Quizás te puedes hacer la pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo lo liberó? ¿Por qué le sacó el demonio? Porque probablemente quizás lo mejor hubiera sido no hacerlo. Pero creo que una de las cosas que establece esta lectura en Marcos capítulo 1 tiene que ver con este elemento de agregarle valor a la persona. Era tan importante para el Señor Jesucristo que esta persona dejara de estar bajo el control, en este caso de un demonio, que le sacó en ese momento. Y todos se admiran, fíjate, todos se admiran, según el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 donde nos encontramos, todos se admiran no del efecto de la salida del ente que tenía controlado a la persona, se admiran del poder de la palabra que liberó el control que la persona había perdido al estar cautivo bajo este demonio. Y creo que este es un elemento que otra vez nos vuelve a un punto muy esencial. Lo que nos libera de los aspectos que nos quieren controlar, ¿sabes qué es? La palabra. Es la autoridad de la palabra. Es la autoridad de la palabra la que de alguna manera nos impacta y también desamarra. Yo diría que también nos suelta
para poder sentir este efecto de libertad, de poder avanzar. Y creo que este es un concepto que el apóstol Pedro está diciendo en 2 de Pedro capítulo 1. Entonces hay que añadir a nuestra fe. Es decir, hay que crecer. Y otra vez te recuerdo, el caminar hacia la excelencia en la persona del Señor Jesucristo tiene que ver con este elemento de descubrir aspectos internos que no nos permiten caminar en la excelencia. Caminar en esta calidad de vida que deseamos tener. Creo que es una buena idea visualizarse cómo sería si no fuéramos controlados por aspectos internos en nuestra propia vida. ¿Te imaginas a alguien que de alguna manera ha sido esclavizado por algún vicio que lo ha amarrado a través del tiempo, alguna forma de pensar, algunas actitudes, o como el enojo, que es una reacción que de alguna manera encadena a las personas? ¿Y te imaginas una persona libre de todo esto y siendo control de sus emociones, controlando sus reacciones, controlando sus actitudes, controlando sus gestos, controlando su forma de pensar ante las situaciones que de alguna manera presentan para que resalte estos aspectos de malestar o de disgusto que de alguna manera se presenta? Creo que esa es parte de esta realidad. Es por eso que un elemento que creo que tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo está haciendo para darnos valor, es enseñarnos cómo somos libres. Y creo que esta es una de las cosas esenciales. Y por lo cual a través de la vida y la historia se ha visto cada vez en conflicto la libertad. Ser libre es un privilegio, es una oportunidad para desarrollarse, para proyectarse, para alcanzar. Cuando alguien está cautivo, está reprimido, está limitado. Y creo que tienes muy claro que una de las cosas que tiene este hombre es una limitante. Y es la limitante de no poder lograr lo que de alguna manera quería hacer. ¿Por qué? Porque su voluntad estaba sujeta. ¿Sabes? Creo que este es un principio muy esencial. La verdad nos hará libres. La verdad entendida, la verdad aplicada, la verdad vivida. Y este hombre es un ejemplo. Creo que es un ejemplo porque lo que lo ataba, lo que de alguna manera le apoderaba y le conducía a hacer lo que de alguna forma él no quería hacer, fue liberado por la verdad. La verdad que la palabra enseña, o el verbo en ese momento lo enseñó. Hermano, creo que es un privilegio el mirar, el conocer que Dios, el Señor Jesucristo, nos ayuda a caminar en la excelencia en la medida en que nos ayuda a descubrir o a entender los aspectos internos con los cuales estamos luchando de alguna otra forma que están tratando de tomar lugar en nuestra propia vida para dejar de proyectar la excelencia que anhelamos. Ser una mejor versión de uno mismo tiene que ver con descubrir lo que de alguna manera hay en nuestro interior. Oramos. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos de acercarnos a ti en este día. Te rogamos que tú nos ayudes a conocer cada vez un poco más tu palabra y entenderla y aplicarla a estos principios en nuestra propia vida, Señor. Te bendecimos en los méritos de Jesús. Amén y amén. Una vez más te doy gracias por el tiempo que has tomado para estar oyendo y para reflexionar lo que de alguna manera juntos estamos mirando en la Biblia. Yo espero que de alguna manera te esté siendo útil todo esto que estás oyendo y estás entendiendo. Espero que también lo puedas tomar para una forma práctica y lo puedas vivir de esta manera. Te recuerdo, necesitamos que sigas compartiendo. Que sigas compartiendo el link, ¿verdad? Que sigas mandando a sus amigos en Facebook o en YouTube, donde sea. Lo importante es que tú des a conocer lo que de alguna manera nosotros estamos haciendo, comunicando la palabra. Y te animo que te sigas conectando. Nos vemos el jueves y el domingo estamos ya una vez más en las instalaciones de la Iglesia Osana. Fue una bendición verte y yo espero que puedas llegar este domingo y juntos podamos estar celebrando este tiempo donde el Señor nos permite tener. Una vez más quiero decirte, estamos en las manos de un Dios amoroso, que lo que estamos viviendo no se ha salido de sus manos. Dios te bendiga.